De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, tenemos cuentas. Sí, presidente, la cuenta del día de hoy. Informar que ingresó a nuestra tabla de la comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que interpreta el sentido y alcance de las expresiones sueldo y sueldo base contenidas en el Código del Trabajo y su equivalencia con el ingreso mínimo mensual. Informar también que llegó una comunicación de participación ciudadana del Senado, Congreso Virtual, respecto del proyecto de ley que regula la publicidad y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo, un proyecto que está en nuestra tabla, que le consultan a la ciudadanía, su opinión. Oficio de respuesta de la Dirección del Trabajo respecto de lo consultado por la comisión respecto de la situación de los trabajadores de la empresa Sañartu en Parral, Constitución y Cauquenes. Y también llegó un oficio de respuesta del superintendente de pensiones respecto de la situación de los interconsultores del sistema de pensiones, tema que se trató en la sesión anterior, presidente. Nada más. Muchas gracias. Se toma conocimiento de cada uno de los planteamientos, de los documentos que han sido recibidos por la Secretaría. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Y fuera de la cuenta ofrezco la palabra. Senador Sepúlveda, usted no está usando esa palabra. Puntos varios. Punto. Senador Cruzcoque. Presidente, junto con saludar a los ministros presentes, a la autoridad, al superintendente, al subsecretario. A riesgo de parecer insistente con el tema, pero se levantó hace algunas sesiones el problema de la emergencia laboral, que lo levanta David Bravo también ayer en un seminario, y de las diferencias que habrían entre quienes cotizan o dejan de cotizar en el sistema de pensiones y las cifras del INE. Y me parece que debiéramos buscar abordar con la mayor seriedad posible todo esto que afecta obviamente al empleo, que afecta a la informalidad, porque parece haber visiones contrapuestas en esta materia. Y más allá de que me parece que es muy atingente y muy correcta, y apunta, creo que en el sentido apropiado, la respuesta que dio el subsecretario Yoyo Bocardo a través de un oficio que fue solicitado por esta misma comisión. A mí me preocupa que se insista en el tema y que no haya una mirada común en el tema, porque yo sé que David Bravo viene investigando este asunto desde la pandemia, por lo menos, hacia adelante, y parece haber una diferencia que es sustantiva entre la opinión que tiene el gobierno respecto de las cifras de creación de empleo, de las cifras que existían antes de la pandemia y que existen hoy respecto de la pandemia, y también del surgimiento de un concepto como emergencia laboral, que me parece que es un concepto que nosotros debiéramos como comisión al menos atender. Entonces, primero me gustaría, si es posible, por su intermedio, presidente, escuchar también a los ministros en esto y ver cómo nosotros también podemos ser actores de esto, porque acá señala con mucha propiedad también el subsecretario que se están haciendo modificaciones precisamente a ciertos subsidios que yo creo que van a cooperar en términos de que aquellos segmentos que están más afectados por el desempleo, particularmente mujeres, jóvenes y los apoyos laborales que van a venir, puedan precisamente salvar esta situación. Pero me parece que lo que no podemos tener es dos opiniones sobre datos que aparentemente, o debieran ser al menos únicos. Y dejo eso planteado nuevamente como tema para ver de qué manera, si lo podemos abordar en alguna comisión, trabajarlo, ver de qué manera, obviamente, en paralelo a lo que nosotros estamos también viendo de la reforma de pensiones, con lo que continuamos hoy día, naturalmente, pero me parece que es importante el asunto, que no lo podemos dejar pasar básicamente porque es el trabajo de las personas. Acá, como señaló también el senador Kucher, lo ha manifestado a nivel más regional, lo mismo ha hecho acá mi colega Sepúlveda, pero me gustaría saber realmente qué sucede, sobre todo con datos que aparentemente están hablando de asuntos distintos, el del INE
y el de pensiones, personas que cotizan. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Cusco. Que no sé si el Ejecutivo quisiera hacer un comentario. Ministro Presidente, Marcel. sí, entiendo que lo que plantea el senador Cusco es que haya como alguna discusión específica sobre ese punto. Nosotros, por supuesto, no tenemos problema en concurrir a ello, pero entiendo que no es para hacerlo ahora, sino que hacerlo en una instancia separada, así que nosotros, por supuesto, tendremos total disponibilidad para aquello. Ok, entonces, senador, queda instalado el tema y y la voluntad del gobierno de generar alguna sesión especial dentro de lo que se pueda, más temprano que tarde, digamos, para poder abordar el tema. Eso entiendo que es lo que estamos tratando de abordar. Senador Saavedra. Sí, sobre el punto, es cierto que la discusión es cuántos empleos más, cuántos empleos menos se han generado. Pero yo creo que el punto es más profundo que eso, porque tiene que ver con la actual mano de obra respecto a sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias. Y esto tiene que ver y tiene un origen distinto. Ayer en la sala del Senado aprobamos por mayoría un subsidio para reinsertar a aquellos que desertaron de la educación. Y creo que allí hay un punto que considerar. O sea, no puede ser solamente que nos conformemos con lo que un investigador haga y diga. Creo que, reitero, es más profundo, es más integral lo que tenemos que ver, porque el país está afectado, porque lo más probable es que, como demandamos innovación, como demandamos inteligencia en la economía y en la producción, hay muchos chilenos y chilenas que, por no tener su currículum educacional completo, obviamente están fuera y están marginados. Entonces ahí surge la otra etapa, que tiene que ver con esto de la economía informal, que el modelo genera. Sí, no, eso no es mágico. Sí, no, si a usted no le gusta eso, yo sé. Pero sí, pues, sí, claro, pues, si cuestiones que si investigáramos más a fondo, seguramente vamos a encontrarnos con desagradables sorpresas. Está bien, senador. Yo le digo, usted hace referencia porque no sé si es el tema del modelo, eso es otro tema, pero yo me quedo con la otra parte que usted plantea. No, vamos a decir, creo que es un tema que tenemos que darle una investigación más amplia. Eso es lo que yo creo que estamos de acuerdo, y veremos a qué obedece. Son signos de los tiempos, son las tecnologías, son o el planteamiento de los modelos, lo que sea. Pero eso, la idea es, a propósito de los planteos del senador Cuscoque, de darnos un espacio para poder avanzar en esa lógica. ¿Ok? Ofrezco la palabra. Vamos entonces al tema que nos convoca, que es continuar con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Oiga, al igual que la otra vez, les quiero pedir, por favor, que mantengan asiento. Hay asiento en todo caso, para todo, para tratar de dar un cierto orden a la discusión. Muchas gracias. Ya, antes de dar inicio, entiendo que el Ejecutivo hace una presentación respecto de este tema. Yo quiero simplemente informar a la Comisión que lo que yo entendí era parte de mi obligación. Yo tuve una reunión con el equipo técnico que nosotros, en el acuerdo de tramitación del protocolo de la reforma, que acordamos de solicitar nos completara el estudio que habían realizado la vez anterior, digamos, y pudiera avanzar criterios respecto de cómo podría haber coincidencias o desacuerdos respecto de los temas que ellos plantearon, que fue un sumo muy importante de conversación. Entonces ellos ya están trabajando, entonces quería informar eso, que lo hice formalmente como comisión, para que no fuera algo que fuera como espontáneo, sino que darle una cierta formalidad para que ellos pudieran retomar su trabajo, y agradecerles también el esfuerzo que han hecho, creo que es bien notable, y bueno, ellos están ya activados en los mismos términos de la ocasión anterior y esperamos que tengan los tiempos que ellos puedan, digamos, el informe final. Quería simplemente dar cuenta de eso como presidente de la comisión. Dicho lo cual, le ofrezco la palabra, no sé si el ministro Marcel, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, ¿Se puede cerrar presidente. la puerta para que se pueda ver? Porque estamos con un problema. Ahí.
Sí, presidente, en esta sesión vamos a continuar con las propuestas que tienen que ver con elevar el volumen de cotizaciones previsionales. En un sistema de pensiones donde hay un componente importante de capitalización, evidentemente las pensiones futuras van a depender no solamente de la rentabilidad que tengan los fondos, sino que sobre todo qué capacidad tiene cada afiliado de acumular cotizaciones a lo largo de su vida laboral. Hoy en día hay una serie de factores que limitan aquello. Para empezar, por supuesto, la tasa de cotización de 10%, que como sabemos es una tasa extraordinariamente baja. Podemos discutir por qué se fijó tan baja cuando se creó el sistema, pero es evidentemente una tasa baja. Pero, por supuesto, cuando al mismo tiempo tenemos que la densidad de cotizaciones es del 51%, o sea, la mitad, o sea, los afiliados en promedio cotizan solo durante la mitad de su vida laboral, cuando al mismo tiempo no se cotiza sobre el total de su remuneración, cuando al mismo tiempo se interrumpen las cotizaciones por motivo de desempleo u otras causales, cuando las cotizaciones se declaran y no se pagan, cuando se subdeclaran remuneraciones y se paga por menos de la remuneración, no solamente porque hay un límite, sino que porque se declara menos que lo que corresponde a la remuneración. En esas circunstancias, por supuesto, los fondos que se van a acumular van a ser siempre insuficientes y no podemos esperar que sea simplemente el Estado el que cubra la diferencia. Entonces, aunque no son de los temas más controvertidos ni los que han atraído más atención en la discusión pública, estos temas relacionados con cómo aumentar el volumen de cotizaciones son bien importantes para el futuro del sistema. Y esto lo ligo con una discusión que ha estado en estos días, a propósito de un artículo y unas entrevistas de prensa del profesor Joe Ramos, que en fin, fue mi profesor, en fin, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, sobre tasas de reemplazo. Entonces, él hace un planteamiento que por supuesto es muy central, que es que es fundamental que un sistema de pensiones genere buenas tasas de reemplazo y siempre debería ser uno de nuestros estándares, nuestros benchmarks fundamentales cuando hablamos de un sistema de pensiones. No es el único, porque un sistema de pensiones no solamente, los sistemas de pensiones no solamente tienen como propósito asegurar continuidad de ingresos, sino que también prevenir el riesgo de pobreza en la vejez y también, dar cuenta y mitigar riesgos que se presentan en la vida laboral. Entonces no es extraño, ¿cierto?, que para personas de bajos ingresos tengamos tasas de reemplazo o queramos tener tasas de reemplazo superiores al 100%, porque eso es lo que permite prevenir, ¿cierto?, que alguien que vivió en la pobreza durante su vida laboral, por lo menos el momento de jubilarse no se encuentre en la misma situación. De la misma manera tampoco, ¿cierto?, deberíamos alarmarnos porque hay tasas de reemplazo mayores para personas que, en virtud de ciertas características, ¿cierto?, no pueden optar a pensiones mejores, como es el caso de la brecha entre hombres y mujeres, o también, ¿cierto?, lo que ocurre cuando ocurren contingencias, invalidez, etcétera, que interrumpen todo el proceso de acumulación de remuneraciones, pero de cotizaciones. Pero por supuesto las tasas de reemplazo son un indicador importante. Y lo que yo quisiera decir bien claramente es que el conjunto de propuestas con las cuales se ha estado trabajando, incluidas las que vamos a ver hoy día, e incluidas las que tienen que ver con la distribución de la cotización del empleador de 6%, a lo que apuntan es a elevar las tasas de reemplazo futuras respecto de lo que hoy día se puede anticipar. Eso no está recogido en el estudio que se presentó en enero, ¿cierto?, que fue
encargado por el gobierno y donde los economistas Paula Benavides y Rodrigo Vergara fueron sus autores, porque tal como ellos lo señalan en ese mismo documento, ellos no suponen cambios en la densidad de cotizaciones, no suponen cambios en la rentabilidad de los fondos, y por lo tanto es natural que, ¿cierto?, al no incluir esos factores, las tasas de reemplazo vayan disminuyendo en el tiempo. Pero eso no es representativo de lo que está en este proyecto. No es representativo de las propuestas del Ejecutivo ni de los mecanismos que se han estado discutiendo. Entonces, quisiera que tratáramos de tomar distancia respecto de un estudio que se hizo respecto de un escenario, por así decirlo, un escenario de continuidad o de mejoras o de ajustes muy puntuales o muy parciales de lo que está en el proyecto, de lo que aquí estamos trabajando. Vamos a ver ahora ciertas propuestas que tienen que ver con cómo aumentar las cotizaciones de los trabajadores independientes. Vamos a ver cómo mejorar la cobranza y cómo elevar el tope imponible de las remuneraciones. Junto con esto, en la sesión anterior vimos el seguro de lagunas por desempleo. Vamos a tener más propuestas dirigidas hacia el mundo de los trabajadores independientes. Y en el esquema que se ha estado trabajando de seguro social, en ese esquema también se incrementan las tasas de reemplazo futuras, porque la cotización del empleador del 2% que va al seguro social, después vuelve al trabajador incrementado por una capitalización con una tasa de interés. Entonces, todo eso va aumentando las pensiones futuras y va aumentando las tasas de reemplazo. Dicho eso, presidente, entonces podemos pasar al primero de los puntos que está acá en la presentación, que es el mecanismo simplificado de cotización de los independientes. Aquí está la PPT. Perdón. Pero si puede avanzar el mecanismo simplificado, si no tienen que cambiar. No, por independiente. No, pero a ver, ¿Ya? espérese un poco. Yo le he pedido antes y precisamente me han preguntado a algunos miembros de la comisión y otros, y vamos a partir por el tope imponible, porque ahí hay algunos planteamientos que quieren hacer algunos parlamentarios. Yo le pediría que partamos por tope imponible, porque es lo que habíamos acordado, y algunos parlamentarios tienen dudas respecto de eso. Entonces tratemos de ir abordando los temas en el orden. Además está el número 1. Para tenerlo claro, presidente, podemos hacer toda la presentación y... Ya, y ahí hagámosla, pero yo entiendo que esta sesión la vamos a concentrar en el tope imponible, porque hay harto planteamiento que he estado escuchando. O sea, tratemos de avanzar en esa línea. Ministra. Presidente, saludar a los senadores y senadoras presentes. La verdad, nosotros entendemos que se va a centralizar en los 3 temas, no en tope imponible solamente. Digo porque, solo por una racionalidad en el trabajo para alcanzar a cumplir con el compromiso que hicimos de despachar la reforma, pero cuanto antes partamos mejor. Ya, yo habíamos quedado, por lo menos que me habían planteado a mí, yo hablé con la Secretaría porque me abordó el Ejecutivo, y yo le dije que nos concentráramos en el incremento de tope imponible, que tengo la impresión que el tema de los 3 que usted plantea es más complejo, por lo que he oído de senadores transversalmente, no estoy haciendo un juicio de valor. Veamos tope imponible y si lo despachamos avanzamos en el otro, no tengo ningún inconveniente, al revés. Avancemos, como dice usted, mientras antes avancemos mejor. Vamos con el incremento. Bien. Ya. ¿Quiere responder usted? Bueno. Ya. En la misma lógica de lo que estaba señalando el ministro Marcelo, aumentar la densidad de la cotización es fundamental, y una de las evidencias que se ha constatado en todos los diagnósticos que hay sobre la materia, pero que ahora con mayor precisión las asesoras de esta comisión de trabajo pudieron reflejar en su integridad, es aquella caída que tienen en las tasas de reemplazo precisamente quienes están en los quintiles superiores. Y en ese sentido esto se ha producido principalmente porque en Chile se cotiza en base al sueldo topado. Hay que recordar que cuando se hace el cambio del sistema hacia las AFP, se establece el tope, digamos, con
un mecanismo que se fija en UF, en 60 UF, y queda por largo tiempo este monto topado. Sí, algo le pasó al senador Galilea. ¿Es por el tema de fondo o un tema...? Ya, siga nomás, ministro. Hasta las lágrimas veo. Espero que de alegría. El tope imponible lo emociona. Bueno, lo que ha pasado es que básicamente, ustedes saben que esto partió en 60 UF, estuvo hasta el año 2008 en ese monto, y cuando se hace la comisión, ¿cierto?, del primer gobierno de la presidenta Bachelet, se decide que este tope empiece a reajustarse paulatinamente, y hoy día estamos en un 84,3 UF, pero lo que se ha producido es que hay un desacople entre el crecimiento de las remuneraciones y el aumento del tope imponible. Por otro lado, en el año 2002, cuando se crea el seguro de cesantía, ya se crea con un tope más alto, que está en 122 UF, si la memoria no me falla en este minuto, y lo que hace precisamente es dar cuenta de una base por la cual se ahorra para el seguro de cesantía una suma mayor que para pensiones. Entonces tenemos ahí una dificultad que actualizar. Actualmente, como señalaba, el tope hoy día es de 84,3 UF, aproximadamente 3.134.000 pesos con la UF de julio del 2024. Cabe señalar que como este es un ahorro que las personas hacen, estamos hablando aquí del tope imponible de cargo del trabajador, porque la cotización del empleador la vamos a discutir más adelante en la agenda de esta comisión. Pero estas personas, las que están sobre los 3.134.000, son las personas que más caen en su tasa de reemplazo. No sé si se entiende, porque ahorraron por menos. Entonces son las que tienen, además de todos los otros factores, que el bajo nivel de ahorro, la densidad de la cotización, además tienen un sueldo topado. Al 30 de junio de este año, 416.000 cotizantes estaban en este tope imponible de la 84,3 UF. Esto equivale al 7,3% de las cotizantes, que hoy día son alrededor de 5.700.000 personas. De estas 416.000 personas, 125.000 son mujeres y 290.000 son hombres. Ha ocurrido un fenómeno bien particular porque como las mujeres tienen menores remuneraciones, además, llegan menos de ellas al tope. Pero si uno, esta es una cuestión bien técnica, pero si uno mira la brecha de género, ustedes saben que la semana pasada salió la encuesta ESI, que es la suplementaria de ingreso. Si uno mira la brecha de género que hay en la ESI respecto a la brecha de género que hay en relación a las bases imponibles, no tributables, imponibles, es más chica, porque el imponible, la brecha es más pequeña, porque resulta que las mujeres están más lejos del tope y los hombres hay más hombres por sobre el tope, pero no se reflejan en el dato administrativo. Es parte un poco de lo que también señalaba por su intermedio el senador Cruzcoque. Entonces lo que hoy día tenemos es un 7,3% de personas que están entre el tope de la AFP y el tope del seguro de cesantía. No es que no haya tope, sino que este 7,3% son personas que están entre la 84,3 UF y la 122 UF, ¿ya? El objetivo de la propuesta es incrementar el monto del ahorro y por ende el monto de las pensiones, ¿ya? 126, muchas gracias. Muchas gracias, me quedé en el trimestre pasado. El objetivo entonces es incrementar el ahorro, por ende el monto de las pensiones, y para eso se quiere usar la misma base de cálculo del seguro de cesantía, que alcanza aproximadamente en pesos 4.757.000 pesos. El proyecto contempla que este tope se reajuste gradualmente, esto evidentemente, digamos, y se va haciendo, ¿cierto?, en una lógica en el cual va aumentando la gradualidad. En el primer año pasa a 90 UF, en el segundo año a 100 UF, en el tercero a 110, en el cuarto a 126,6 y en el quinto ya va a estar un poco más alto el del seguro de cesantía, por tanto hoy alcanza el del seguro de cesantía en régimen, ¿ya? Esta necesidad tiene un efecto muy positivo en el aumento de la contribución que hacen los cotizantes sobre su propio 10% para su propio ahorro previsional, para su propia pensión. Y va, por tanto, permitir que estas personas, ¿cierto?, puedan efectivamente avanzar. Estamos hablando de un grupo beneficiado de aproximadamente el 7, algo % de los trabajadores
dependientes sujetos a contribución. La remuneración promedio de este grupo entre entre las 83,4 UF y las 126,6 es una remuneración promedio de 4.166.000 pesos, y se estima que la contribución en este ahorro provisional haría que se incrementara en un 3,5% en promedio, 35,3%, lo que se va a reflejar en un mayor ahorro para su pensión. Cabe señalar que al número anterior se sumará un grupo que actualmente cotiza para pensiones, pero no para cesantía, ¿ya? Entonces hay un grupo importante ahí. El efecto de esto implica a la vez también un mayor gasto al Estado por el efecto del seguro de invalidez y sobrevivencia. Porque hay que recordar que estas son cotizaciones de los trabajadores, donde los empleadores, ya sean públicos fiscales, actúan como agentes retenedores, más no son cotización de los empleadores. Pero sí en el caso del seguro de invalidez y sobrevivencia, y en el seguro de la ley de accidente del trabajo y en la ley sana, se produce también un efecto por el aumento del tope imponible, ¿ya? Por otro lado, sí conlleva una menor recaudación fiscal. Si me permite el ministro de Hacienda para explicar la razón, porque ustedes deben recordar que en materia de base tributable, que es sobre la cual los trabajadores pagan el impuesto, la cotización previsional constituye un descuento. Entonces, al aumentar la cotización previsional, estas personas van a estar sujetas a un impuesto de menor tamaño, lo cual a la vez es un menor ingreso para el fisco, ¿ya? Sí, es que por eso lo que pasa es que hay que distinguir. Que Claro. termine, claro. Hay que distinguir entre la base tributable y la base imponible. En el salario, ¿cierto? Base imponible va a ser, en este caso pensiones que estamos hablando de esto, el 10%. Pero no va a ser el 10% de 3 millones y algo, sino que de 4 millones y algo, porque la base va a ser más grande. Lo que pasa es que ese trabajador, cuando le van a calcular el impuesto único a la segunda categoría, que le descuentan mes a mes, o el global, anualmente, le descuentan lo que cotizó para pensiones y para todos los demás efectos. Entonces, si cotizan más, el descuento va a ser mayor. Eso significa que el Estado va a recaudar menos, ¿ya? Adicionalmente, se Va a comprende... recaudar menos en el global. Claro, Claro, por este efecto. claro, Que es un efecto porque va a juntar matemático menos de la mayor recaudación, de la mayor cotización previsional. Claro. Era mucho más breve así explicarlo. Gracias, senador. No, lo que pasa es que en general se tienden a confundir la base imponible con la base tributable, entonces por eso quise explicarlo un poquito más profundamente. Y esto también trae otras consecuencias, digamos, que también son de cargo fiscal, con motivo de el tope para licencias médicas y licencias maternales, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que las licencias también el subsidio por incapacidad laboral se paga, ¿cierto? Se financia en parte con las cotizaciones de los trabajadores, pero también al momento de hacer el pago de estos subsidios se paga en el caso, por ejemplo, de las prestaciones de la maternidad, con ingresos fiscales, digamos. Lo pagamos entre todos los gastos de maternidad, como debe ser. Esto trae un efecto en régimen del Estado empleador de 29.384 millones de pesos, de menores ingresos tributarios de 280.000 millones de pesos, de mayor gasto por licencias médicas de 3.509 y de mayores ingresos a FONASA y al Instituto de Seguridad Laboral, que se produce con motivo del aumento de la cotización de 25.000. El ISL que sale acá, por si acaso, es la mutual del Estado, donde están los trabajadores que no se han inscrito a una mutualidad privada por defecto y que tienen su, digamos, composición los trabajadores menos beneficiados en términos salariales. Entonces, por eso el impacto es con todo pequeño, no sé si me explico, porque su adscripción es mucha trabajadora de casa particular, trabajadores que no alcanzan el tope, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Esto da un saldo neto de 288.000 millones de pesos. Esta propuesta de indicación lo que hace, ¿cierto?, es recoger lo que conversamos recién, que se traslada el tope de 60 unidades de fomento, que hoy día va en 84, gracias, a la misma base del seguro de cesantía. Eso, senador.
se incorporan los artículos transitorios que establecen la regla que señalé con anterioridad de cómo va subiendo esto en el tiempo. Y quisiera insistir que es una necesidad realmente, porque las personas que más caen son las personas que más ganan. Y esta no es la única razón, pero es una razón bastante importante, porque piensen ustedes que esto no es eliminar el tope, es elevar el tope, pero de 3 millones a 4 millones es casi el 25% de la remuneración en la cual no está la persona cotizando hoy día, con todas las limitaciones que además tenemos de que no todas las rentas son cotizables y por otro lado que la tasa de ahorro es baja. Entonces hay una realidad ahí bien objetiva. Gracias, presidente. Muchas gracias, creo que es bien importante. Ministro, pido la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, este tema del tope de la renta imponible es uno de los misterios de la reforma del 81, porque nunca quedó muy claro por qué se aplicaba. Uno puede suponer que es una especie de herencia de la época en que en el sistema antiguo había un tope de pensión. Pero por supuesto un tope de pensión versus un tope de imponibilidad son dos cosas totalmente diferentes. Y esto es un tema que se trató en la comisión que yo presidí en el 2006. Como bien señalaba la ministra, eso se tradujo que en la reforma del 2008 se incrementó ese tope. Y desde entonces, digamos, creo que no he conocido ninguna evaluación negativa respecto de ese ajuste cuando ocurrió. Esto yo creo que uno tiene que pensarlo en al menos 3 dimensiones. Primero, dado que hablamos antes de tasas de reemplazo, hay que pensar que mucho de lo que se calcula como tasa de reemplazo toma en el denominador la renta imponible, pero no toma la renta total. Lo cual quiere decir que para sectores medios altos, la tasa de reemplazo están sobreestimadas. Porque en el fondo, si se tomara en el denominador el total de la renta, por supuesto que una misma pensión va a dar una tasa de reemplazo más baja. En segundo lugar, este tema del tope imponible hay que pensarlo en el sentido de qué es lo que pasa con los ingresos de los afiliados durante su vida laboral. O sea, esto no es un afiliado que gana lo mismo constantemente todos los meses durante 40 años. ¿Cierto? Tenemos personas que, en primer lugar, puede ser que su renta aumente, puede ser que tenga altos y bajos en el tiempo, pero cada vez que, ¿cierto?, porque se paga una comisión, porque se pagan unos bonos, lo que sea, se sobrepasa el límite de renta imponible, ese exceso no va al ahorro previsional. Y tenemos en Chile muchos trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos fluctúan mucho durante su vida laboral e incluso dentro de un mismo año. Y este límite se aplica mensualmente, así que basta con que haya un mes, por ejemplo, un trabajador que concentra sus ingresos en una determinada época del año. Si en esa época del año excedió el límite de renta imponible, hasta ahí va a llegar su cotización y por lo tanto no va a compensar el hecho que durante otra parte del año haya tenido ingresos menores. Entonces es importante mirar esto desde la perspectiva de lo que es la realidad de nuestro mercado del trabajo, que es mucho más fluido de lo que normalmente los sistemas de pensiones suponen, o quienes concibieron originalmente los sistemas de pensiones suponían. Y lo último que tenemos que tomar en cuenta acá es que una confusión muy común, pero que digamos, tiene que ver también con las percepciones de la gente, es cuando se mira la cotización previsional como un impuesto, es decir, como algo que se paga pero que no tiene una contraparte. La cotización previsional es exactamente lo contrario, pero desgraciadamente no todo el mundo lo percibe en esos términos. Por lo tanto, todo lo que sea, ¿cierto?, aporte adicional a los ahorros se va a traducir en mayores pensiones futuras. Entonces, con esos 3 elementos creo que nos ayudan
a entender esta propuesta, y creo que además la experiencia anterior del anterior incremento del tope de renta imponible también nos ayuda a entender cuáles pueden ser o no sus efectos económicos y sociales. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Que es una consulta, independiente que voy a dar la palabra. ¿Cómo? Yo quiero agregar una cuarta dimensión, una duda que tengo yo. ¿Qué pasa en materia de salud con esto? Porque yo, hasta donde yo entiendo, si se sube a 4,7, está haciendo un cálculo, quiere decir que lo que habría que pagar del 7% de 4,7 salud son 330.000 pesos. Hoy día es 210. Y lo que pasa es que antes eso no era tan relevante porque uno podía mantener el plan y por último los otros eran excedentes. Pero con las nuevas normas eso se cambia. Entonces aquí tenemos un problema por eso que yo le digo a la cuarta dimensión, no solamente la dimensión previsional, que es muy relevante, pero tiene este otro elemento que puede complejizar un poco el análisis final. Por eso no sé si... No, porque hay normas... Senador Saavedra, no sé cómo decirle que ojalá mantengamos Entonces quería plantear ese punto, porque es un tema central, independiente, y después entiendo que hay otras preguntas adicionales respecto a lo mismo, pero ministro. Sí, no, presidente, este es un punto bien importante y donde creo que es fundamental ligarlo a dos cosas. En primer lugar, que el aumento del tope de renta imponible en este caso aplicado al caso de la salud, también significa que aumenta los beneficios por el lado de licencias. Y en segundo lugar, que tenemos que recordar que al menos en el mundo ISAPRE hay gente que cotiza más que el 7%, especialmente pensando en estos tramos de ingreso. Por lo tanto, el efecto neto, en el caso de esos afiliados, probablemente sería considerablemente menor, porque en el fondo el aumento del tope imponible lo que haría sería absorber una parte importante de la mayor cotización por sobre el 7% que le está recargando el Seguro de Salud, la ISAPRE. A ver, vamos a ofrecer la palabra. El senador Walker me pide la palabra, después el senador Edwards, entiendo. Gracias, presidente. Yo no he querido pedir la palabra todavía porque por respeto a los senadores de la comisión. Es un gesto, yo entendí así, pero no. Sí, no, pero solamente aprovechando que me dio la palabra en la misma línea, presidente, saludando al ministro y a la ministra. Claro, el efecto va a ser en la remuneración líquida, ¿no?, de muchos profesionales de clase media, porque si bien, y eso lo que quisiera que me corroborara para ver si estoy entendiendo bien o no, porque si bien estamos hablando del 7% de más alto ingreso, probablemente a personas más ricas no les afecta, ¿no?, que se le aumente el tope imponible, pero al profesional de clase media, ¿no es cierto?, sí le puede afectar tener menor disponibilidad líquida en su remuneración, pensando en la clase media profesional que le ha subido el costo del dividendo, pensando también en la clase media profesional que tiene que optar a un seguro complementario de salud, por ejemplo, para poder enfrentar una enfermedad catastrófica. Eso es lo que creo que hay que tener claro, ¿no? Y entiendo que esto es gradual, entiendo que es una conclusión de la mesa técnica, pero a mí me preocupa, para que lo abordemos, el efecto de esto en el sueldo líquido de los profesionales de clase media. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Quiere contestar o vamos sumando un par de... Senador Edwards, vamos a ir a dos para ir... Gracias, presidente. Sí, yo quería, no sé si estoy entendiendo bien, pero se aumenta el tope imponible y eso incluye entonces la cotización de salud, el 7%. O sea, automáticamente, yo entiendo. Esa es la propuesta. Claro, porque como está redactado dice tope imponible. Entonces, es que el tope imponible lleva consigo
que aumente el tema, no solamente previsiones, sino que también salud. Claro, lo que pasa es que la redacción de la presentación decía tope imponible para pensiones, pero en la indicación dice simplemente imponible, por eso preguntaba. Pero entiendo que es para el sistema. Lo que pasa es que sería importante también entender el efecto en el sueldo líquido, ¿no es cierto?, de estos trabajadores, pero también si es que existieran efectos económicos, porque acá lo que va a haber es que para cierto tramo, de lo que yo si estoy entendiendo bien, vamos a tener un aumento de costo o disminución de sueldo líquido en esto del 20% en ese delta, entiendo. Después el aumento del 6% que se está hablando, y muchos de estos trabajadores también me imagino que estarán afectos al tema de las 40 horas. Nosotros tuvimos una presentación del subsecretario del Ministerio del Trabajo, en que nos comentaba la situación de empleo de Chile. Y resulta, presidente, que Chile todavía no recupera los empleos que teníamos en octubre del 2019. Entiendo que 190.000 empleos abajo de lo que teníamos allá. O sea, tenemos una participación laboral que es menor, 2 o 3 puntos menor que la que teníamos antes. De los 486.000 empleos que se han creado, una gran cantidad, la mayoría, de hecho, entiendo que son informales. Entonces estamos hablando de un mercado laboral que no está produciendo lo que uno quisiese. Entonces, y por eso quiero entender también los efectos económicos que puede tener. Yo sé que esto es un grupo acotado, pero estamos hablando de un aumento o de costos para el empleador o de reducción en este caso, reducción del salario líquido de los trabajadores, que puede ser bastante... o quizás lo estoy entendiendo mal, y por eso es que hago la pregunta para entender la preocupación económica de qué es lo que pasa en el mercado laboral con esto. Yo entiendo que aumento costo del empleador en este caso no habría, lo que habría es una eventual disminución de la remuneración del trabajador, eso entiendo Sí. que... Pero las cosas... Pero igual sería interesante, igual pueden haber efectos económicos, que existen elasticidades en todo esto, entonces no es simplemente hacer una contabilidad de esto, quiero saber qué es lo que pasa. Ministra. Presidente, lo que pasa es que estos son salarios que ya se están pagando por parte de los empleadores. Entonces, el trabajador, el que va a tener un destino de una mayor cotización. No hay efecto para el empleador toda vez que este salario ya lo está pagando. Lo que hay es un efecto sobre el trabajador para su propio ahorro previsional. Entonces, la disyuntiva aquí es, porque este proyecto además o esta iniciativa que ha estado presente en los últimos 2 gobiernos en la misma discusión, es algo necesario de hacer, toda vez que nosotros vemos que los salarios van creciendo por una línea y se van desacoplando más del tope imponible. Si esa es la realidad. Yo sé que a muchos no les gustaría tener que hacer un cambio de esta naturaleza, pero el punto es que si no, las pensiones van a seguir siendo más bajas, y esa es una realidad, porque en el fondo, ¿de qué otra forma se le pueden subir a las pensiones a las personas que tienen mayores ingresos? Si no es con más ahorro previsional. Yo lo único que quiero decir que esta no es la discusión de la cotización del empleador, que se la tenemos que dar en otro momento, y que en torno al tema de las 40 horas, que mucho no tiene que ver con esto, sí hay un efecto que ha producido las 40 horas, y que es que el valor de la hora de trabajo se ha reajustado. Entonces, eso es mejor para el trabajador, no sé si me explico. Por eso es gradual en 5 años. Entonces, no hay efectos en este minuto que estén sobre la mesa, digamos, que tengan que ver con este tema del tope imponible, que se puedan imputar a otras cosas más que la necesidad imperiosa de subirlo, realmente. Y gradualmente, por cierto, si las personas son las que tienen que asumir este impacto, pero es para su propio ahorro previsional. Gracias, ministra. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, uno entiende, y yo creo que este es el valor de cómo vamos analizando, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente lo que va a ocurrir es que van a tener menos plata en el bolsillo, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, pero ojo con eso, pero al mismo tiempo tú estás cubriendo de mejor forma licencias médicas, tú de mejor forma estás cubriendo las licencias maternales, seguros de cesantía, pero además yo creo que sería interesante revisar qué es lo que pasa con la base imponible de ese trabajador o trabajadora, porque también disminuye, ¿no es cierto? Y vas a tener ahí usted va a tener menos recaudación, pero al mismo tiempo va a haber menos descuento en el trabajador, porque disminuye esa base. Pero lo que a mí me preocupa y me gustaría que pudiéramos revisar, porque yo he recibido muchas complicaciones de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy día no están recibiendo pensión garantizada universal.
que no están recibiendo por varios otros detalles que tenemos que en su minuto con la PGU vamos a tener que revisar. Pero aquí, ¿qué porcentaje de estos trabajadores, si no hay más ahorros, no van a tener pensión garantizada universal? Entonces, tenemos que mejorar la tasa de reemplazo, esto nos va a ayudar sin duda, sin duda. Pero la complicación además, la pensión garantizada universal, en este estrato de trabajadores también vamos a tener que revisarlo. Porque si no va a ser de carácter universal, esto, ¿no es cierto? Así nos recomendaron los expertos, entonces también vamos a tener una complicación en la PGU. Pero la única forma, diría yo, de tratar de aumentar las pensiones en una clase media que se está empobreciendo después de jubilar, es precisamente aumentar la base, por lo menos uno de los factores. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Cuscoque. Sí, la pregunta sobre la gradualidad, porque yo entiendo es razonable que aumente el tope imponible está desfasado respecto de lo que es del seguro de cesantía y eso me parece bien, pero al igual que ya nos sucedió en el proyecto anterior con 40 horas, que después hubo también un dictamen de la Dirección del Trabajo, yo creo que la gradualidad acá también importa. Yo de las cosas con las que me quedé con el tejo un poco pasado con la reforma de las 40 horas, precisamente la gradualidad, que parece que es 5 años, me parece que es poco. Y aquí me parece que también estos 5 años pasamos se le está aumentando rápidamente de 90 a 126 en 4 años prácticamente. ¿Cuáles son los efectos que esto genera en la presión sobre los sueldos, verdad? Más allá de que el sueldo líquido obviamente va a bajar y eso presenta también un problema para las familias. Entonces, esa es mi pregunta. Me acuerdo que en algún momento Salvador Valdés, por otros temas, había planteado una serie de una institución que pudiese generar ciertos gatillos en la medida que se fueran cumpliendo ciertas condiciones para ver qué tan pronunciado no era la gradualidad. No sé si existe esa alternativa, no sé si se ha pensado en otra alternativa y por qué el plazo de 5 años. Porque uno puede poner plazo de 10, de 15, de 12, de 8, pero ¿por qué tendría que hacerse eventualmente en 5 años y cuáles son los efectos que esto tendría eventualmente también sobre el mercado laboral, entendiendo que esto afecta la remuneración que se está pagando hoy? O sea, que eventualmente podría no tener efectos, pero me sumo acá a la duda del senador Edwards en términos de decir, esto evidentemente que tiene rebote, esto funciona de manera sistémica. Gracias, presidente. Gracias, senador. Respecto a esto, senadora. Sí, si nos pudieran entregar cifras de cuántos de estos trabajadores y trabajadoras tienen APB. ¿Cuántos tienen APB? Pensando en que pueden ahí complementar, si tienen APB, pero que no recibirían todos los otros beneficios si no se hace me explico, estoy pensando, mira, a nosotros nos vinieron a ver todas las mujeres que eran juezas hace cuántos años atrás, como 5 o 6 años atrás, precisamente porque cuando tenían licencia maternal les pagaban mucho menos que lo que efectivamente percibían, y eso fue por el tope que se tiene. Entonces esto nos mejoraría el tope, pensando además en cómo estimulamos y mejoramos la natalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la APB con estas personas que tienen sueldos altos y no pensando en la cuenta 2, porque ahí eso se lo pueden retirar, pero en el APB es distinto? Eso. Senador Edwards, para complementar, uy, aquí surgió ya. De la misma área, pregunta de la misma área. Prenda el micrófono, por favor. Sí, es que es de la misma naturaleza, porque es interesante lo que dice la senadora desde el punto de vista del APB, ¿no es cierto?, para ver qué está pasando con este grupo. Y también es interesante ver qué es lo que pasa con los gastos de ISAPRE, porque en este grupo efectivamente hay personas que gastan más del 7%. Y la pregunta es, ¿cuánto de esto, cuánto vamos a llegar por sobre quizás ese gasto? Porque eso terminaría siendo gastos que este grupo de trabajadores no está haciendo el día de hoy, perfectamente se puede ver como un pedazo de una especie de impuesto bastante alto para un grupo que está en cierto tramo y que termina pagando obligado, porque como no hay excedentes ahora en el 7%, termina siendo un impuesto bastante alto, un impuesto al trabajo, en la parte de salud. Entonces, por eso que a mí me preocupa los efectos económicos, pero también
qué es lo que está pasando también en el pedazo de salud, así como lo dice la senadora en el pedazo de APB y el ahorro general, qué pasa con cuánto se gasta en salud y cuánto podría ser, entre comillas, una especie de impuesto encubierto o porcentaje de impuesto encubierto a este grupo. Señor Sandoval y después el superintendente. Sí, muchas gracias, presidente. Igualmente sumamos a los saludos a los señores ministros y subsecretarios, directores que nos acompañan. Evidentemente que tiene implicancias respecto a lo que significa. Aquí estamos hablando de gente que tiene un nivel de ingreso más bien alto en el sistema. Cuando hace poco salía que en promedio los chilenos tenían una remuneración de 800.000 pesos y fracción. Y aquí estamos hablando de la gente que está sobre los 4 millones, un sector especial. Es gente que ya está en el tope. Es gente que probablemente está en este 1,3% de gente que está en el sistema cotizante que tiene más de 100 millones de pesos. El 1,3% solamente del total de cotizantes que tiene más de 100 millones de pesos de ahorro, que son los que están o los que han estado en el tope después de 30 años de cotizaciones. Entonces, ¿cómo efectivamente este aumento imponible en la práctica significa a este segmento, que tiene un segmento ya especial de ingreso particular dentro de la norma de remuneraciones del Estado, o me refiero del sistema laboral? Es gente que probablemente, como se señalaba más, tiene una serie de otras condiciones que ha tenido que asumir, contratos paralelos, contratos de seguros adicionales. ¿Cuál es el sentido? A mí me preocupa más que nada la otra gente que está de los 800.000 pesos para abajo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos para mejorar también ese contexto, ese mundo que es la inmensa mayoría, dicho sea de paso, de los trabajadores? Esto está focalizado esencialmente en este, ¿cuánto? ¿7%? Este 7,3% de cotizantes, esta medida de aumento del tope imponible, solamente en ese segmento. Que en la práctica, ¿verdad?, no va al fondo de lo que significa. Está bien, yo creo que hay que avanzar ahí. Pero ¿qué nos pasa con el otro 83%, que es la inmensa mayoría de los trabajadores, que es lo que más nos interesa en realidad? Me da la impresión que este segmento de grupo, claro, aquí hablamos mucho de clase media, pero un segmento especial dentro de los 7, es el segmento especial de trabajadores del país, ¿ya? Superintendente, usted me pidió la palabra, o está haciendo unos cálculos todavía. Lo veo ahí. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Para complementar lo que han señalado los señores ministros y responder algunas de las inquietudes, si es posible. El estudio de tasa de reemplazo que señaló el ministro al principio muestra la tasa de reemplazo por quintiles. El quintil más rico, que donde están las personas a las cuales nos estamos refiriendo, tiene tasas de reemplazo que son bastante bajas, aun cuando tienen mayor densidad y por lo tanto pueden cotizar más tiempo. La tasa de reemplazo para el total de las personas autofinanciada es 17% y en total, sumando la PGU, sube a 63%. Si nosotros vemos el quintil 5, la tasa de reemplazo autofinanciada es 24% versus 17% de la totalidad de la población. Que la tasa de reemplazo para el total del sistema, basado en el estudio que señaló el ministro, es de 17%, la autofinanciada para todos los afiliados. Y sumando PGU, sube a 63%, la actual. Y si nos quedamos en el quinto quintil, la autofinanciada es 24% versus 17% que es el total, o sea, cotizan más tiempo, por lo tanto tienen mejor tasa. Y si le sumamos los beneficios del pilar solidario, llegan a 34% su tasa autofinanciada, versus la 63% que es la de toda la población. O sea, aún considerando el pilar solidario, como muchos de ellos, como decía la senadora, no tienen acceso a los beneficios de PGU, su tasa de reemplazo es muy baja. Hay dos consideraciones que hay que hacer acá. Una que, como decía el ministro, esta tasa, por un lado, está sobreestimada porque la remuneración está topada, pero por otro lado tampoco considera toda la universalización de los beneficios que hubo después de la PGU que llega hasta el 90%. Por lo tanto, hay efectos compensados, pero lo que sí es claro, que la tasa de reemplazo de las personas que están en el tope imponible es mucho más baja que el resto, porque en realidad no cotizan el 10%, ellos cotizan menos del 10%, nominalmente 10%, pero como está topado,
están cotizando mucho menos que el 10%. Entonces, no solamente están retrasados respecto a la tasa internacional, que es alrededor de 18, sino que cotizan mucho menos que eso. Por eso es tan importante también aumentar la tasa de reemplazo, porque las personas, por supuesto, el gasto se acomoda al ingreso que tiene, y cuando se jubilan ven una caída mucho más grande que el resto de las personas en su tasa de reemplazo, sobre todo que algunos de ellos o muchos no acceden a la PGU. Lo que señalaba los senadores respecto a la PB, podemos decir lo siguiente. Veíamos que hay 414.000 personas aproximadamente cotizantes que están en esta situación de tope imponible, y tengo las cifras de APB que se hacen en el sistema de pensiones de AFP. El APB se efectúa no solamente en el sistema de AFP, sino que también en compañías de seguros, fondos mutuos y otros intermediarios. Un poco más de la mitad de los cotizantes está en el sistema de AFP. El número es mayor, como el 60%, y en fondo es como el 50%, que está en el sistema de AFP. En AFP hay 212.000 personas que hacen APB, pero esas 212.000 personas se subdividen en dos tramos grandes. Uno que son personas que reciben subsidio del Estado, ¿ya? Que son personas de ingresos más bajos, que hacen APB y que el Estado les da un subsidio todos los años por el hecho de hacer APB, que es muy buen incentivo. Y luego hay otro segmento, que es un segmento de más altos ingresos, que es el que está acá, que hace APB y su APB se le descuenta de su base tributable, por lo tanto hay un ahorro marginal de impuesto importante. Ese es el segmento que está acá. Los que hacen APB, de 212.000 que están en el sistema de pensiones de AFP, 165.000 utilizan el incentivo del Estado directo. O sea, esas personas son de bajos ingresos, y son 165.000 que usan este subsidio que funciona y que el Estado todos los años le pone una cantidad en sus cuentas para premiarlos por su ahorro. Solo 47.000 son personas de altos ingresos, 47.000, que son las que usan directamente el beneficio de descontar de su base tributable el APB. Por lo tanto, de los 414.000 personas que están topados, uno podría inferir que estos 47.000 son aquellos que efectúan este APB, que es como el 10%. A eso habría que sumarle los que están fuera del sistema de AFP. Podríamos pensar que tal vez un 20% de esas personas están haciendo APB, pero el 80% no. Entonces ahí tenemos un problema radicado en estas personas, que tampoco son millonarios, no son ricos, son personas, como decía la senadora o el senador, profesionales de alto nivel, por supuesto, pero son personas que igual cuando se jubilan sienten eso. Yo por lo menos en conversaciones que tengo con gente que se jubila, que harta gente que me pregunta por razones obvias, ellos me dicen, y recién te dicen, oye, pero si yo trabajaba como ingeniero, ganaba 6 millones y ahora estoy jubilado y gano 1.700.000. Este es un caso real que le estoy contando de alguien que me dijo eso, y yo le decía, bueno, pero ¿por cuánto cotizaste? Y la persona no tiene en su mente que estaban tomados en el topo imponible. Y le decía, pero yo nunca supe eso. Entonces yo le dije, bueno, pero el tema es ese, que cotizaste por un porcentaje. Yo creo que aquí tenemos un problema que hay que solucionar, y que realmente, tal como se ha señalado, yo creo que hay que aplicar igual un criterio, por supuesto, que es distinto tal vez de las otras personas, pero indudablemente hay un problema incubado acá que también hay que solucionar, digamos, solo eso. El ministro me había pedido la palabra, quiero complementar con dos consultas para aprovechar. Ministro, me pareció entender de la ministra, puedo haber entendido mal, y usted mismo, que este aumento de la base imponible, del tope imponible, no afecta para nada al eventual empleador, pero con un posible 6% adicional, ¿no se le aplica, no tiene un efecto sobre este? Sí, pues yo creo que sí. Yo creo que es que estoy pensando para tener la información global, digamos, porque yo entendí primero, por lo que entendí, que esto no iba a afectar, me estoy sumando a lo que dijo el senador Cusco, que para estos efectos, que no iba a afectar al empleador, pero me estoy dando cuenta que si eventualmente se sube con posterioridad, después vemos cómo lo hacemos, un 6% la cotización, este aumento sí va a pegar. Entonces, por eso, para tener bien claro, o sea, no es que no vaya a pegar, va a pegar en un porcentaje. Me imagino que también va a tener más capacidad de descontar, o sea, hay que hacer una ecuación, pero va a afectar. Yo pensé que no, pero me doy cuenta que sí va a afectar, y tenemos que tenerlo dentro de la ecuación. Segundo, la diferencia que yo veo, porque la ministra habló que los últimos gobiernos habían planteado lo mismo, la diferencia es que en materia de salud,
había el concepto de excedente que hoy día se termina. Entonces, claro, entonces al final, no es que, o sea, usted te puede tener razón en el sentido de que va a tener más beneficios, en el sentido va a ser más amplio el plan de cobertura, pero le va a salir más caro. O sea, o va a recibir menos recursos líquidos en función de que va a aumentar la previsión, que parece que es el problema central, pero que además por esa vía va a aumentar la cotización de salud, que puede no tener el mismo grado de necesidad en función de la previsión. Entonces, dicho eso, voy a decir algo que usted, ministro, me puede... no hay posibilidad de desacoplar el tema del alza de salud en función de este aumento previsional. Estoy tratando de buscar una fórmula, porque creo que el problema que se nos arma es, o sea, el problema de fondo, claro, esto es una web, yo creo que hay que hacerlo, porque además creo que es interesante. El gran problema hoy día, o no el gran problema, uno de los problemas que está detectado es que las tasas de reemplazo de los sectores medios o altos son más bajos porque la cotización es menos de lo que se gana en función del tope imponible. Entonces, resuelto el tema del tope imponible hacia el alza, nos quedan dos problemas. Lo que pasa en salud, que hace, eso va a la vena, sumado los dos efectos, le pega al sueldo líquido que reciben estos profesionales en forma bastante dura, y segundo, respecto al tema del empleador, porque eso también puede afectar el costo del trabajo, porque sí, un eventual aumento de la tasa digamos, de cotización sí le va a pegar también al empleador. Ministro. A ver, 10 segundos no. Le ofrezco la palabra al senador Sandoval por breve tiempo para que pueda... Sí, muchas gracias, presidente. Uno ve también una implicancia adicional en este tema respecto respecto al impacto que tiene también en ese grupo el destino de ese 2% para el seguro social. Porque en definitiva va a ser la gente que más va a aportar también por este incremento imponible. ¿Cómo ha calculado el gobierno el efecto que va a tener este incremento en estos sectores en el aporte de ese 2%? Y así como se pretende beneficiar, también eventualmente podría generarse un perjuicio, en el sentido de que como va a haber una tasa después de retorno de ese 2%, a una tasa a lo mejor diferenciada al resto del sistema, no sé si me entiende, a veces es medio complicado, pero ese 2% que van a aportar este grupo de altos ingresos van a ser el mayor volumen probablemente de ahorro para el financiamiento del seguro social también. Tiene una componente, ¿verdad?, en esa dirección. Pero esas mismas personas que van a hacer el mayor aporte, el retorno que van a tener por concepto de ese aporte a ese seguro social, a la tasa que está planteando, que puede ser menor a la del mercado, del resto de su sistema de ahorro, van a también tener un efecto indirecto negativo. No sé si me explico bien el tema, ministro. Ok, tratemos de concentrarnos en el tema del tope imponible, porque si ampliamos a otros temas vamos a 10 segundos. fallecer. 10 segundos, senador. Y también hay otro efecto porque cuando aumenta la cotización, se le está pagando a la AFP un 1,45, 1,4% adicional que se va a estar pagando. Por lo tanto, yo creo que sería interesante, ojalá, que el gobierno pueda quizás separar el 10% de los otros 10% que están en salud, que están en el pago de la AFP, que el trabajador vería como disminución de su sueldo, pero que no va a ir a su cuenta, y que parte importante de eso va a ser simplemente un impuesto, como este 1,4% de pago al FP en ese delta y un gran porcentaje Un del traspaso pago de más que salud. Ministro, tiene una amplia gama de inquietudes. Sí, gracias. No, pero está bien, si encuentro, oye, si yo creo que este tema hay que resolverlo y es un tema que tiene harta arista. Sí, Ya, pero, sí, presidente. demos la palabra, senador Sepúlveda, para que pueda... Aquí uno va viendo todas las interconexiones que hay, ¿cierto?, dentro del sistema de pensiones. A ver, lo primero que quería mencionar, a propósito de que hubo una pregunta sobre el efecto tributario, ¿no? A ver, primero tenemos que tener claro que al aumentar el tope imponible, toda la discusión que estamos haciendo es la discusión sobre el margen por encima del tope imponible actual, ¿cierto? Claro. Si lo llevamos eso al global complementario, vamos a ver que eso está en un tramo de global complementario que es de 13,5, ¿cierto?
y si vamos tomando ahí para arriba, redondeemos a, no sé, 20% simplemente para usarlo como un punto de referencia. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un aumento, digamos, como el que está propuesto, redondeando también, de 3 a 4 millones de pesos de renta imponible, ese millón de pesos de diferencia, es cierto, a ese millón de pesos de diferencia tenemos que aplicarle la tasa de cotización y descontarle el efecto tributario. ¿En qué se traduce eso como porcentaje de la remuneración? Se traduce en 2%. ¿Ya? La remuneración después de impuestos. ¿Cuál? 2%. La líquida se va a reducir en un 2%. Claro. Sumado previsión, salud y descontado el O sea, global. estoy tomando solo pensiones por el momento Ya, hay que sumar salud para estos efectos. Está bien, sí, lo estoy. Es simplemente No, para estamos que, haciendo un ejercicio. es simplemente para que tengamos Sí, una idea. De los órdenes de magnitud, por el hecho de que opera en el margen y que además hay una parte que se descuenta de impuestos, que rebaja la base tributaria. ¿Ya? Eso con una transición que lo plantea el senador Cruzcoque por su intermedio presidente, que claro, está planteada 5 años. En general, todo lo que es transición en la propuesta del gobierno están más o menos enmarcadas dentro de esos plazos. No es estrictamente necesario que todo calce con exactamente todo tenga una transición de 5 años. Eso es un tema que es perfectamente discutible. ¿Ya? Ese 2%, ¿cierto? Si uno lo compara con lo que es la evolución de las remuneraciones en el país, 2% es más o menos real, es más o menos lo que crecen las remuneraciones en promedio al año, 1,5, normalmente es la cifra que uno usa, ¿no? Entonces sería similar a lo que crecen las remuneraciones en un año, pero implementado gradualmente en 5 años. ¿Ya? Entonces, para que tengamos como los órdenes de magnitud. Segundo, el efecto sobre el ingreso líquido. Por supuesto que a la gente le importa el ingreso líquido, pero cuando los policy makers, los que toman decisiones, se fijan en el ingreso líquido, terminan fijando tasas de cotización de 10%. ¿Ah? Si eso es lo que nos llevó a tener una tasa de cotización de 10%, que ahora nos damos cuenta cuál fue el costo que se pagó. ¿Ah? Además que vivimos más, ahí se juntan dos cosas. Además, pero por supuesto ese líquido no es como el líquido al cual se le descuentan los impuestos, porque tiene, ¿cierto?, es el ahorro previsional que va a incrementar las pensiones futuras. En ese sentido también es importante mirarlo, ¿cierto?, en términos de que en la vida laboral del trabajador, lo que decía, los periodos, o sea, puede ocurrir cuando uno mira remuneraciones promedio, está mezclando todos los trabajadores, está mezclando los que ganan el mínimo, los que ganan fracciones del mínimo, porque son jornadas parciales, y está incluyendo los que ganan considerablemente más que esto. Pero eso puede ser una parte de la vida laboral del trabajador. Entonces, justamente en esa parte de la vida laboral del trabajador, en la cual podría haber recuperado o incrementado complementado sobre la base de lo que cotizó menos, a lo mejor durante una etapa más joven o lo que sea, no se puede recuperar porque existe un tope que es bajo. ¿Ya? Ahora, respecto de los costos laborales y el empleo, tiene razón, presidente, en cuanto a que, ¿cierto?, hay que distinguir entre el 10 de cotización de cargo del trabajador y el 6 de cargo del empleador. Efectivamente, ¿cierto?, incide sobre eso en el margen que acabamos de conversar, ¿ah? Que es un margen, digamos, relativamente modesto, ¿ah? El 10, en relación al 10%, ¿cierto?, los economistas siempre vamos a hablar de elasticidad y de la incidencia efectiva de la cotización, ¿ya? Pero, o sea, salvo que tengamos un mercado del trabajo particularmente dominado por los empleadores en este tramo de ingresos, es difícil pensar que todo el costo
lo va a asumir el empleador. Y en cualquier caso el efecto será sobre el segmento del mercado del trabajo que corresponde a estos ingresos. Ahora, ¿por qué nos preocupamos por este segmento? Que creo que es muy relevante el comentario del senador Sandoval, por su intermedio presidente. Es porque justamente lo que nos señaló el comité, la comisión técnica, fue que donde teníamos los vacíos más importantes en materia de tasa de reemplazo, además de las mujeres, eran los sectores medios. ¿Ah? Y esto lo vamos a encontrar en muchas de nuestras discusiones. ¿Ah? Es cierto lo que se señala en el sentido de que para las remuneraciones más bajas, la PGU resolvió en buena medida sus problemas de pensiones, pero no lo resolvió ni para la mayoría de las mujeres ni para los sectores medios. Por eso es que estamos focalizándonos en este segmento. Vamos a encontrar otras medidas y otras propuestas que tienen que ver con eso. Ahora, sobre el tema del efecto sobre la cotización para salud, yo recuerdo haber visto los datos de cotizaciones por sobre el 7% por tramos de ingresos en la época en que estábamos viendo el tema de la ley de ISAPRE. ¿Ah? Así que esos datos existen, ¿ah? Y podemos saber perfectamente qué proporción de las personas que tienen rentas por sobre este límite, por sobre el límite actual, tienen al mismo tiempo, están pagando al mismo tiempo por su plan de salud, en ese caso en ISAPRE, que es donde vimos los datos, cuánto están pagando más del 7%. Y por lo tanto, cuánto en realidad se absorbería por esta vía. Así que eso es perfectamente posible verlo. Y por supuesto también es posible separar salud de pensiones, quizás por una... legislativamente es posible. Eso es clave, ministro. Legislativamente es posible. ¿Ah? Quizás en parte porque al mismo tiempo el otro efecto que tiene esto, que es sobre el valor de las licencias, sabemos que en el tema del subsidio por incapacidad laboral tenemos un tema. ¿Ah? Tenemos un tema con el volumen, la forma en que se está usando las licencias, etcétera. Entonces, a lo mejor por esa sola razón valdría la pena separarla. No, yo creo que es muy importante lo que ha dicho el ministro, porque eso nos puede abrir un espacio en esta materia grande. Antes de la ministra Jara, me pide la palabra la senadora Pascual. Gracias, presidente. Saludar a los ministros, a la ministra, a todos los integrantes de la comisión, por cierto, y a todos los senadores que estamos de visita, digamos. Y por cierto, todos los asesorías. Participando, no de visita. Sí, pero una visita permanente va a ser, parece. No, solo quiero plantear un tema que me parece importante porque creo dos cosas. Uno, que yo creo y tiendo a compartir absolutamente el criterio del aumento del tope imponible. Creo que creo que para muchos y para muchas, independiente del sueldo que tienen, por sobre lo que actualmente es el tope imponible, al menos yo siempre lo he pensado, no es razonable que no puedas cotizar ni imponer por lo que realmente ganas, digamos, ¿no? Yo creo que eso es un tema primero, entonces en términos, pero segundo es que modestamente, sin planilla Excel ni nada, apunta la calculadora el celular y con todos los he hecho cálculos aquí y muy grueso, también quiero dejar puesto el efecto de la gradualidad, porque claro, el senador Walker, y lo conversábamos recién, hizo el cálculo de el cambio de tope imponible como si estuviera operando a los 126 6 UF, digamos, al cuarto año. Pero como hay una gradualidad, al primer año son del orden de los 47.000 pesos la diferencia en el líquido, contando las dos cotizaciones, AFP y salud. No, por eso digo, humildemente contando con el cálculo AFP, incluso el cálculo AFP en un 10%, y yo me lo calculé al 12% contando hasta la comisión de la AFP propia que se la agarra ella y no que va a la cotización individual.
Entonces, estoy contando además el líquido. Lleno un 7% como si fuera FONASA, no estoy calculando en base a una ISAPRE. ¿Estamos claros? ¿Ok? Por eso digo, modestamente puede ser muy grueso, puede ser un poquito más, un poco menos, pero lo que quiero que vean es esto. Son 47.000 pesos aprox el primer año, el segundo año 118.000 pesos la diferencia con el actual líquido, el tercer año 190.000 pesos, eso es lo que quería decir. Entonces, y esto pensando que el cálculo del tope imponible se mantiene en efectos de peso exactamente igual de aquí al cuarto año y por lo tanto no que también va a tender a ajustarse y ajustarse al aumento. Por eso, entonces, lo que quiero decir es que, claro, si uno dice de un día para otro son 300.000 pesos menos, que sería en el último año, 300.000, 308.000 en el cuarto año, digamos, queda una cosa bien potente el efecto, digamos, en el bolsillo de inmediato, pero si lo va viendo con gradualidad no es tanto. No sé si me explico. Entonces, quiero ponerlo porque me parece importante a propósito de generar el debate también con esos órdenes de magnitud, entendiendo que, por cierto, siempre es discutible cuánta gradualidad no, etcétera, pero creo que es importante porque no es de un solo evento, digamos, el llegar a los, iba a decir suácate, pero usted, de un solo evento, digamos, que se llega a ese mayor efecto en el líquido del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que es relevante, nada más. Ministra, antes de terminar. Sí, quisiera señalar que es un debate bien interesante el que se ha dado, a nosotros igual nos ha contribuido, pero quiero despejar algunas dudas para poder resolver este tema por su intermedio, presidente, si me permite intentarlo. El primero de ellos es que ustedes tienen que recordar que en este 20% lo que se cotiza es una parte pensiones, un 7% a salud, otra parte a seguro de invalidez y sobrevivencia, otra parte a seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y otra parte al seguro sana, que es bastante baja la cotización, además de seguro de cesantía, que ya está en aumento tope, está en el tope imponible que esperamos aspirar. Entonces, entiendo que el problema se circunscribe en salud común a los que están en ISAPRE, que pagarían más que lo que vale su plan, que algunos aquí denominaron un impuesto, pero yo que sepa eso no es de ingreso fiscal, sino que ingreso de la ISAPRE. No sé por qué lado podría ser un impuesto. Entonces, en función de eso... Sí, voy para allá. Entonces, como para circunscribirlo, porque resulta que SANA, CIS, invalidez y sobrevivencia, que es para pensiones, y 16744 son solidarios. Entonces, el argumento sería muy malo de que paguen el porcentaje completo los que menos ganan y los que más ganan paguen porcentualmente menos. Entiendo que esa no es la discusión. Y lo segundo que me parece súper interesante de acoger, que tiene un punto muy relevante, es el aumento que se produciría en el pago de las comisiones a la AFP, producto del aumento sobre la base en la cual se calcula la comisión, sin contraprestación alguna adicional. Así que creo que nosotros vamos a tener que revisar eso y generar un tope, como se generó en el proyecto de la presidenta Bachelet la primera vez, donde se proponía aumentar la base imponible, pero se mantenía topada para efectos del cobro de las comisiones. Ahora, sinceramente, en términos de salud común, seguramente lo vamos a analizar, pero el problema se circunscribe en ese espacio, en aquellas personas que pudieran tener un plan de salud que les costara menos que su 7% y no pudieran recuperar la diferencia por vía de excedentes. Y yo creo que hay que ponderar si esa es una razón suficiente para hacer que queden todos los salarios de los altos niveles desfasados respecto de la cotización previsional. Vamos a traer los números, presidente. Con eso podremos tomar una definición. Yo creo que ha sido bien interesante el debate, bien a fondo. Mi impresión, ministra, y esto al referéndum, digamos que hay un buen ánimo de avanzar en aumentar, con todos los efectos que tiene, el tope imponible. Sí sería muy relevante tratar, esa es mi impresión, tratar de separar lo que a mí me clama al cielo, que tiene que ser el tema previsional, pero si va arrastrado, fíjese que por cada punto que usted agrega otro punto en otras cosas que no son previsionales, porque del 20 son 10. Entonces, ahí es donde si pudiéramos hacer, lo planteo como una idea, una separación, de que en cuanto a que este aumento de tope imponible sea en función de lo previsional, ayudaría mucho, creo yo, a buscar un buen acuerdo en esta materia, digamos. ¿Se fija? Pero veámoslo con calma, o sea, vean ustedes, digamos, este es un tema de gobierno.
No sé, esto no tiene beneficio para el fisco. Si yo tengo claro que esto lo que puede generar una transferencia a otra persona. Bueno, no haremos debate. Bueno, ¿te aclaro entonces ¿sí? Planteaba lo de CIS, de seguro, presidente, de seguro invalidez y sobrevivencia, porque ese también está destinado a pensiones. Y 16744 también paga pensiones. Sana no paga pensiones, pero es el 0,03% de la remuneración. Bueno, imposible. probablemente el tema O sea, se concentra más en salud. Probablemente, salud común. probablemente, Sí, la comisión. probablemente salud es como Muy buena propuesta. para efecto económico de salud. Sobre Senador, el punto. que no sabe- Porque, a ver, esto tiene a mi entender, una salida. Tener dos topes imponibles. Uno, dejar el actual, que sería para salud, y el otro, que sería Bueno, el tope para previsión. Eso es lo que entiendo, van a Es tratar que de ver si hay es una la fórmula de única separación. forma. Y la gradualidad, Y la gradualidad que es muy importante. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se le va. no mucha ni no tan poca.